Buenos días. ¿Cómo te esta mañana, Ariel? Mirá la mañana que nos está tratando hoy. ¿Tenemos un programa especial hoy o no? Hoy es un programa hermosísimo. ¿De qué trata? Fermentación de quesos. ¡Qué bien! Tenemos a nuestras invitadas, a Candelaria y a Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y gracias Ariel por recibirnos en tu canal. Bueno, como pantallazo general les quiero contar que el queso se obtiene mediante la coagulación de la leche, utilizando cuajo que puede estar conformado por enzimas microbianas, vegetales o de origen animal. Lo que ocurre es que el paquete de enzimas que tiene el coagulante corta la cadena de caseína y comienza una desestabilización de la proteína propia de la leche, lo que va formando la floculación hasta formar la coagulación. Bien, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con un profesional del tema, quien accedió a responder algunas preguntas. Así que, con esto ya aclarado, los dejo con Candelaria, quien los guiará en esta entrevista. Muchas gracias, Tamara. Bueno, buen día a todos los oyentes. Hoy vamos a tener un excelente programa donde hablaremos de la producción del queso. Para esto ya estamos conectados con Luis, quien accedió a responder nuestras preguntas. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Candelaria. Bueno, estamos listos para responder a todas tus preguntas. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Cuáles son las etapas claves y dónde hay que tener mayor cuidado y control en la elaboración? ¿Y cuáles son los puntos críticos del proceso? Un punto importante son los puntos críticos de control, que eso lo determina cada equipo de inocuidad de cada planta. Mira, la mayoría de las queseras, cuando se instalan, lo primero que tienen es un procedimiento POES, que es un procedimiento específico de limpieza, cuidado del tema de control de plagas, barreras sanitarias, buenas prácticas de manufactura, higiene. En la medida que la planta va creciendo y va enriqueciendo su sistema de gestión, cuando va a certificar algún tipo de HACCP o algún tipo de norma, es cuando comienza el análisis de ver cuál es el punto crítico a controlar. La mayoría de las queseras tienen como punto crítico de control la temperatura de pasteurización de la leche, ¿sí? Porque la temperatura de pasteurización es lo que te va a determinar que arriba de 72 grados y medio, más de 15 segundos, no te va a quedar ningún microorganismo patógeno en la leche que después va a coagular que pueda afectar a una persona con una enfermedad del tipo ETA, ¿sí? Enfermedades transmitidas por los alimentos. Con más de 72 grados y medio, más de 15 segundos, vos lográs esa pasteurización. Obviamente, las queseras más artesanales que no tienen un pasteurizador para hacerlo, lo que hacen es una pasteurización alternativa, para lo cual hay curvas. Por ejemplo, ponen la leche en una tina, la calientan a 68 grados en lugar de 72, pero la tienen 40 minutos a esa temperatura, con lo cual logran la misma pasteurización. Para poder medir si la pasteurización fue eficiente o no, ¿sí? Uno de los métodos que se usa es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, con 3 pequeñas gotas de una serie de reactivos, vos podés determinar si la pasteurización que realizaste fue efectiva o no. Porque si te da fosfatasa alcalina positiva, significa que tu pasteurización en la leche fue mala y que la leche que te quedó está mal pasteurizada. Vamos a tener un problema con algún consumidor que vaya a consumir esos quesos. La fosfatasa alcalina negativa te dice a vos que vos pasteurizaste correctamente la leche. Después, las empresas más tecnificadas lo que tienen son controles en línea, controles instantáneos, sistema de medición de temperatura automática, válvula de desvío automático, pero bueno, uno de los PCC, puntos críticos de control que tienen todas las queseras, es la temperatura de pasteurización de la leche. Asegurar que la leche esté pasteurizada. Algunas no tienen otro PCC y otras sí. La mayoría lo tienen al final del proceso, cuando vos ya tenés el producto y lo vas a guardar en la cámara, ¿sí? Y le haces el control físico-químico para saber porcentaje de humedad, de grasa que te quedó, pH que tenés, el control sensorial para saber si tiene algún gusto extraño, lo que fuera. El control microbiológico es fundamental. Ese podría ser otro de los puntos críticos de control que podés tener en el proceso, que es asegurarte que el queso que produjiste no tenga, por ejemplo, para salir al mercado, un recuento de enterobacterias mayor a 100, un recuento de coliformes mayor a 10, hongo y levaduras mayores a 10, que no tengas E. coli en el queso, que seguramente vas a tener un problema con el consumidor que recibe ese queso con E. coli, ¿sí?
o algún patógeno ambiental. Entonces, otro de los PCC que podés tener en una fábrica de queso sería el control microbiológico del producto en el momento que lo está madurando antes de salir a la venta. Y otro PCC que suelen tener las queseras, otro punto crítico de control, son los detectores de metales. Asegurarte que en el producto que vos hiciste, de acuerdo a la complejidad de lo que vos tengas en tu elaboración, si la fábrica es muy tecnificada, ¿sí?, que el producto no te vaya a salir con un resto de metal de, no sé, un tornillo o una tuerca que se cayó de una máquina y se fue el queso y le pueda romper un diente o traer un problema mayor a un cliente que lo va a comer. Bien, recién nombraste los controles fundamentales del queso, como el físico-químico, microbiológico. Y en cuanto a la leche, ¿qué controles se realizan? Un punto muy importante de la cadena es la recepción de la materia prima con la que se va a elaborar el queso, ¿sí?, y la calidad de esa leche. La calidad microbiológica de esa leche no tiene que tener altos recuentos de unidades formadoras de colonia, ¿sí?, tiene que tratarse de una leche lo más limpia posible, de muy bajo recuento de células somáticas, para asegurar que la calidad sea la mejor, ¿sí?, y no tener ningún tipo de microorganismo que nos complique en la elaboración, ¿sí?, y así no sea microorganismo vivo, que esa leche no haya tenido una carga muy importante y esa carga haya liberado en la leche un paquete enzimático que después me dé péptidos amargos, péptidos rancios, péptidos de olor, que me quede alguna carga enzimática que cuando yo tenga el queso tenga algún tipo de desvío sensorial a consecuencia de esa carga que tuvo. Y otras dos cosas fundamentales, que la leche que vamos a elaborar queso sea libre de antibióticos y de inhibidores. Es fundamental. El fermento no trabaja en una leche que tiene antibióticos. El antibiótico inhibe la capacidad de fermentación, ¿sí? Por lo tanto, el queso que no fermentó, que no acidificó, no va a ser un queso cuando vos lo elabores, va a obtener una masa que va a ser friable, arricotada, que no va a servir para vender como un queso. Y por otro lado, es importante que esa leche no tenga ni inhibidores ni antibióticos para que la persona que la va a consumir, ¿sí?, no sume a su organismo un antibiótico que no lo está necesitando. Claro, es muy importante estos detalles que nos estás contando. Y en cuanto a la fermentación, ¿cómo la realizan y qué tipos de fermentos se pueden usar? La fermentación se realiza agregando fermento directamente en la leche. Hay formas de agregarlo, que puede ser utilizando algún recipiente donde se prepara el fermento, o directamente, la mayoría de lo que viene ahora comercialmente se agrega directamente en la leche, porque los cartones o los sobres que vienen en el mercado están diseñados ya por cantidad de unidades formadoras de colonia, medidas, cantidad de bichitos que hay, ¿sí?, 10 a la 6, 10 a la 7, ¿sí?, directamente en la leche. Fermentos comerciales, en lo que se ve en el mercado, hay congelados o liofilizados. Los congelados son fermentos que han sido preparados y fueron congelados juntos con el sustrato, por lo tanto los envases son un poco más voluminosos, son envases de medio kilo, 600 gramos, y los liofilizados es como haber generado una fermentación de una flora definida, y en el momento de hacer el enfriamiento y la guarda de ese fermento para una futura utilización, se produce en deshidratado, y al sacarle la humedad termina produciéndose un fermento liofilizado. Luis, siguiendo la cadena de producción, un punto clave sería el salado. ¿Cuál sería su función? La función del salado es doble. Una es frenar la actividad fermentativa, porque la salmuera donde se mete el queso está fría. Entonces, ese fermento que yo había agregado en la leche, que luego pasó a esta cuajada y que pasó a este moldecito de queso que está acidificando, al enfriarse se frena su actividad fermentativa, ¿sí?, porque ya ha cumplido su función, que ahora paso seguido te la voy a explicar, y lo que se hace con el salado es frenar esa actividad. Y segundo, la sal, en el caso de los quesos duros da cáscara, y en el caso de los quesos blandos tiene una actividad bioprotectora, porque son muy pocos los microorganismos que pueden quedar dando vuelta que son halotolerantes, que toleran la sal. Generalmente la mayoría de los organismos mueren con la sal,
Entonces con el salado, aparte de difundir sabor dentro del queso, lo que hacemos también es dar una actividad bioprotectora al queso. Bien, ahora te quiero preguntar un poco sobre el análisis cuantitativo. ¿Cómo calculan la cantidad de sustrato, fermento y demás cosas necesarias para producir el queso? La cantidad de sustrato que se agrega es lo que se denomina biomasa. Eso depende mucho de la experiencia de cada fábrica o de cada tipo de queso elaborar. Hay quesos que admiten el agregado de menor cantidad de biomasa, con 1 litro 500 de fermento preparado, semidirecto o fermento de suero, logran la elaboración, y hay otras que requieren mucha más cantidad de fermento, como si te dijera 10-12 litros por cada tina. Este porcentaje que te paso sería cada 100 litros de leche, el 7,5% va a ser un queso duro. ¿Y cuál sería el rendimiento del proceso? Mira, el rendimiento es muy variable. Los rendimientos de queso son muy variables. Un queso duro rinde aproximadamente entre el 7,5% y el 8%. Un queso de pasta blanda, pero de bajo valor de grasa, como un Porzalo entero, un Porzalo light, puede rendir entre un 10 y un 12%. Un Porzalo entero, un 12%. Un cremoso puede rendir un 14%. ¿Y cuáles serían las condiciones óptimas para lograr una buena fermentación? La condición óptima para la fermentación es siempre que la temperatura esté acorde al fermento que estamos utilizando. Si yo uso una mezcla de mesófilo y termófilo, el termófilo va a funcionar bien entre los 30 y los 37 grados centígrados. Debajo de los 30 va a perder su actividad. Y el mesófilo se va a manejar en una etapa cómoda entre los 10 y 25 grados. Siempre el mesófilo es el que más aguanta después cuando va la parte de maduración en la cámara. Y el termófilo es el que más se foguea en el momento que el queso quedó elaborado y quedó a 30 y pico de grado de esa cuajada. Relacionando con los rendimientos, ¿se utilizan diferentes fermentos para quesos distintos? Dependiendo del tipo de queso, es el tipo de fermento que se va a utilizar. Por ejemplo, un queso blando, como decía, un Porzalo entero, un cremoso, un Quartirolo de estos que compramos en el mercado, estos quesos blandos de alta humedad, generalmente usan flora termófila más mesófila. Después, hay otros quesos como por ejemplo el Pate Gras, que usa flora termófila, mesófila, más un propiónico, que el propiónico tiene la característica de ser heterofermentante, entonces por lo tanto en un momento de la incubación, cuando es sometido a temperatura, el queso Pate Gras tiene la capacidad de generar gas y hacer un ojo. Por eso cuando cortamos un queso Pate Gras, Holanda, ¿sí? Cuando lo cortamos tienen ojos adentro, porque el fermento está diseñado para eso. Después también tenemos, por ejemplo, los quesos especiales, como puede ser un Brie, un Camembert, que son los quesos que decimos que son emplumados, que aparte de tener la elaboración convencional de un queso, en el exterior se le hace el agregado de un hongo que forma como si fuera una plumita de color blanca. Y después tenemos el queso azul, que es la copia del queso Roquefort, donde luego de elaborado el queso se hace un agregado con una inyección, con unos inyectores, como si fuera un cabezal de múltiple aguja, de un hongo, el Penicillium roqueforis, que tiene la capacidad de generar esos honguitos de color verde y azulados que le dan la característica propia del queso, ¿sí? Siempre dependiendo del tipo de queso que se va a elaborar, es el tipo de fermento a utilizar. Bueno, Luis, debido a la gran importancia que tiene el fermento, como nos estabas diciendo recién, y para ir terminando, contanos cuáles serían las medidas de seguridad e higiene que toman para que el fermento y el cultivo no se contaminen, y qué requisitos utiliza la empresa para considerar apto el alimento y poder largarlo en el mercado. Para que el fermento no se contamine, son las mismas medidas que tomamos para que el queso no se contamine. O sea, las buenas prácticas de manufactura, tener POEs, tener planes de limpieza, planes de desinfección, que la gente esté capacitada, que sepa lo que hace, que sepa lo que es una contaminación cruzada, tener los utensilios donde se va a preparar el fermento perfectamente lavado y desinfectado, con controles microbiológicos de hisopado de la superficie para asegurarnos que donde se va a preparar no está contaminado, ¿sí? Y sobre todas las cosas, cuanto menos se manipulea de forma manual, más reducís la probabilidad de que se te contamine el producto, ¿sí? Cuidados del medio ambiente, del ambiente donde se prepara el fermento, donde se almacena, de donde se guarda, ¿sí? Todos son cuidados relacionados
a que el fermento no se contamine. Y bueno, ya sin más tiempo, la verdad, una charla espectacular. Muchas gracias a todos los que colaboraron en este programa. Chao, Luis, Espectacular, Tamara, espectacular. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Ariel. Chao, Ariel.